Preocupante. Yo lo que a mí me preocupa es que veo que mucha gente no le ha dado la importancia a lo que está pasando y no toma medidas. Entonces cuando uno ve en las ferias libres y en distintos lugares el fin de semana de que está la gente llena y como que no entienden la gravedad. Y otra cosa que es importante es que yo veo que se ha dado una dinámica, a mi juicio, súper peligrosa. A ver. Porque, miren, yo fui 20 años alcalde y tengo algo de experiencia en eso. Yo vi a muchos alcaldes pidiendo que cerraran su comuna, ¿ya? Que hubiera cuarentena cerrada. Entonces yo empecé a investigar por ahí, porque claro, hablan de Las Condes, Providencia, ahí no pasa nada, en el sentido que tú podrías hacer un cierre. Pero comunas populares, si el municipio no está resguardado con una estrategia clara, comunitaria, para, por ejemplo, tener ollas comunes, ollas solidarias, claro, cómo repartir alimentos, etcétera, el problema va a ser que a la semana va a empezar la violencia porque la gente tiene miedo de no tener para darle comida a sus hijos, de no comer. ¿Qué es lo que está pasando en el sur de Italia? Yo estaba conversando con gente y me he dado cuenta que le están tomando más miedo al perder la pega, al quedar sin plata, que al coronavirus. Entonces hay que hacerle un llamado a los alcaldes de los sectores más populares que se preparen comunitariamente. ¿Qué significa eso? Que organicen a sus dirigentes y toda la organización comunitaria que tiene, esa red que tienen, que puede ser por salud, los mismos profesores, todos ellos saben cuál red pueden armar y organizarse, porque imagínate que si un municipio quiere dar comida en un momento de urgencia, lo que va a hacer la gente es que en la fila se va a poner la familia completa. Claro. Porque muchas veces hay personas que son muy abusadoras. Entonces ahí donde es el comunitario o la persona que lo atiende en el consultorio o el profesor o el dirigente que sabe que los conoce. Y eso es en la práctica, es tener calle. Y yo veo, le hago un llamado a esos alcaldes que han hecho tantos llamados, que se organicen con un plan estratégico, porque si va a haber cuarentena, que yo creo que sí va a haber en algún minuto, el problema va a ser a la semana. Porque decir, sí, la cadena de distribución está abierta, sí, estoy de acuerdo. Pero la mayoría de nuestra gente vive del día a día. Cuando se le acaba el sueldo o se le acaba el negocio que tiene, no va a tener cómo ir a comprar. Y esto se puede generar en actos de violencia súper fuertes. Y no he visto que se haya planteado una estrategia de ollas comunes, solidaria y repartición de alimentos. No está. Y va a pasar que esta crisis una crisis de salud se puede transformar en una crisis social. Absolutamente. Sí. Entonces, no analicemos de una vez por todas Chile completo. Fíjense que lo que está pasando en Punta Arenas no tiene nada que ver con lo que está pasando en Arica, y lo que va a pasar en Providencia no tiene nada que ver con lo que podría pasar en Puente Alto o en La Pintana. Y dentro de las propias comunas hay diferencias. La Florida y Puente Alto tienen sectores medios que tienen más capacidad de autosolucionar el problema, pero hay sectores mucho más marginales que, si no tienen un apoyo directo al municipio y el municipio no tiene una cadena con el gobierno central, no va a haber plata. Por eso que toda esta discusión de los permisos de circulación tenía una lógica mucho más grave y con una ignorancia de los que hicieron todo este cuento impresionante. ¿Por qué? Porque nadie se dio cuenta de que lo que importaba era quién pagaba los permisos de circulación de 5 comunas, que son las que aportan. Si esas 5 comunas dan un perdonazo, reventan a todo el resto. Claro. Y esas no van a tener plata para lo otro. Oiga, y tomándome de lo que usted dice, senador, de que la gente tiene hoy día más miedo a quedarse sin plata, sin pega. Sí, que no el comer, coronavirus, pues. es fiel reflejo de lo que sucedió ayer con el permiso de circulación. Que la gente se haya volcado en masa a hacer filas en las que potencialmente se podía contagiar, arriesgando la salud para no exponerse a una multa, para no exponerse a los intereses, para no exponerse a un tema monetario. Es un claro reflejo de que la gente hoy día lo que está cuidando es el bolsillo. Mira, antes que la salud. Para explicar el tema de los permisos de circulación, y súper corto, porque tanta mentira se ha dado, tantos balazos se han sacado. Primero, le han echado la culpa al gobierno. Y el gobierno no tiene nada que ver en esto, porque el gobierno dijo que no. El ministro de Hacienda, yo estuve con él y dijo no. Y dio una argumentación económica. Este es un proyecto que ayer se dijo, muchos senadores hablaron, esto es para evitar aglomeraciones. Mentira. Era por un tema económico, que tú no paguías el permiso de circulación. Y yo voté a favor y dije que el proyecto era pésimo. Y en la sala describí, porque soy exalcalde, los problemas que iba a tener, pero dije, mira, esto podría servir para un pyme o un feriante que no tiene plata para pagar el permiso de circulación, que necesita su vehículo para usarlo de aquí a junio, y los multas de intereses son súper bajas. Por lo tanto, no es tan grave como tener un crédito. Pero eso no es para el normal de la gente, ¿ya?
Y ahí se empezó a decir por las redes sociales, y los mismos que estaban haciendo este proyecto, decir, vamos a prorrogar el permiso. Mentira. Lo que se estaba diciendo era suspender las multas de tránsito. O sea, que un carabinero, si te paraba sin permiso de circulación, no te podía sacar un paro. Pero no el interés. No el interés. Y ojo, multas e intereses que son de la tesorería municipal, ni siquiera de la tesorería general, que son bajos. Para una persona que no tiene un crédito y dice, mira, yo voy a pagar, no sé, 200.000 pesos en mi situación, tengo una camioneta, soy feriante y no tengo que pagar los 200.000 pesos, bueno, si lo atraso el 30 de junio es un crédito. Pero para una persona normal que paga un permiso de circulación, por ejemplo, de 30 lucas, que vayáis a pagar y te cueste 40, son 10 luquitas, es harto. Senador, pero lo que pasa, lo que me pasa a mí principalmente con toda esta polémica entre los diputados, los alcaldes, senador, ayer salió el presidente a poner paño frío a esta polémica. Lo que hizo ayer fue arreglar el problema. Arreglar el pastel que tenía. El veto presidencial arregló los problemas. Absolutamente, pero a mí lo que me parece es que muestran un nivel de desorganización cuando hay una época de incertidumbre y cuando los políticos se les pide que estén a la altura y que hablen con verdad. Por eso, entonces, a mí lo que me parece que lo que sucedió es impresentable. Porque anunciar algo públicamente que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se estaba discutiendo, me parece que es irresponsable por parte de quienes presentaron este proyecto y lo que terminó finalmente el presidente en cuarto para las 12 salvando un poco la situación. Porque lo que se provocó ayer en las comunas más populares fue un foco de contagio. Entonces quiero preguntarle a esos diputados, a esos senadores, si van a estar presentes cuando estas familias que tuvieron que ir ayer a la municipalidad de Puente Alto a hacer una cola que daba la vuelta a la plaza, y que usted la conoce bien, estén contagiados. ¿Quién se va a hacer cargo de la estupidez que hicieron? Primero eran dos proyectos, Julia. Dos. ¿Sí? Uno, que es divertido porque... ¿La revisión técnica? Claro, no. Ojo. Un proyecto que dice que dice que tú puedes, te suspende la revisión técnica, que me parece lógico, está encerrada. Claro. El otro es que te prorrogan un año más tu licencia de conducir. Sí. Porque no hay cómo renovarla. Y el tercero era la prórroga de el parte de tránsito. Y otro proyecto presentó la Cámara de Diputados era que los municipios se les da la atribución al alcalde y a los concejales para si prorrogar o no. Cosa absurda porque nadie se iba a atrever en una comuna a decir, no, ¿sabes que yo quiero que paguen? Nadie. Todos iban a decir que sí. ¿Y dónde viene la ignorancia? De que solamente importaban 5 comunas. ¿Por qué quiero decirle? Porque los municipios, para que la gente esté en la calle, la gran fuente de financiamiento de los municipios, por ejemplo, como La Pintana, como Puente Alto, o El Bosque, cualquier comuna, viven de un fondo común. Y este fondo común se llena por dos cosas: por el 62,5% de los permisos de circulación y por el 60% de las contribuciones de bienes raíces y de las patentes comerciales de Las Condes, Vitacura, Providencia y Santiago. Sí. Nada más. Entonces, lo importante es que iban a hacer esas comunas, porque si esas comunas hacían un perdonazo, dejaban a todo el resto sin plata. Pero el veto del presidente tiene un defecto. A ver. No va con plata. Entonces, aquí hay que hacer lo siguiente. Van a haber comunas damnificadas. Sí. Ojalá, mira lo que voy a decir, es feo, pero ojalá la mayor cantidad de gente haya pagado su circulación. Porque ese delta del total debería el veto ponerlo o prestarlo. Claro. Porque esto va a generar una crisis dentro de los municipios. Una cadena de pago que se interrumpe. Claro, si es muy poco, no pasa nada. ¿Por qué? Porque muchos municipios, la gran ayuda que tienen que hacer es pagarle a sus proveedores. Sí. Pero ese fondo se acaba, ¿tiene fecha? Si la gente lo paga hoy el permiso, ¿no se reparte igual ese monto de fondo? Sí, pero por eso, pero es el 100%. Si, imagínate que del 100% paga solo el 70%, ese 30% significa a veces el 80% para una comuna chica. Ponte tú, La Pintana vive del fondo común. Sí. Vive, yo creo que el presupuesto de La Pintana debe ser 95 por lo bajo, presupuesto del fondo común. Por lo tanto, todos los meses es como que tuviera un sueldo. Claro. Y ese sueldo es un porcentaje de un factor numérico del total de la plata. Pero, senador, entonces a La Pintana le toca un factor. Si ese monto es más chico, el sueldo es menor nomás. Pero hay algo que no se entiende, que lo he escuchado mucho desde ayer, de la pelea sobre todo de los alcaldes con algunos diputados y senadores, que finalmente lo que uno más escuchó era: la ley era muy mala, la ley era muy mala. Y yo me pregunto, lo único que tienen que hacer en el Congreso son leyes. Entonces, ¿cómo dicen? Es que era una ley muy mala. Además que era una ley muy fácil. No es una ley tributaria, no era una ley económica. Entonces, finalmente, la única pega que tienen que hacer, ¿cómo dicen? Es que la ley era muy mala.
La ley no ¿Qué le hacen ustedes? Sí, es que la ley no era tan fácil, pues. Lo que se demostró, a ver, las leyes son súper complicadas. Fíjense que hoy día venía escuchando en la radio que ayer, por un comentario de una entrevista del ministro de Vivienda con la Mirna Chisne, sí, el ADN, se dieron cuenta que había un factor distinto por una frase que dejaba afuera a mucha de la gente con el rezago o el perdonazo, entre comillas, de crédito hipotecario. Claro. Porque se legisla con esta cuestión, con la urgencia, todos apurados, y a alguien se le puede pasar. Esta ley era muy mala. ¿Y por qué era mala? Porque hablaba de un tema súper popular, no pague, pero por otro lado no pague, pero el tema económico, que era lo que dijo el ministro de Hacienda. Yo me di la lata de explicarle face to face, a 1 metro, al ministro de Hacienda, y le dije, y le expliqué que iba a quedar la grande con las multas e intereses. Sí. Le dije, por la tesorería, lo entendió, esto empezó a funcionar. Pero las leyes son súper complicadas, porque tiras una cuestión y aparecen 1000 por el otro lado. Por eso que es tan importante que los parlamentarios tengamos buenos asesores.